ejemplo y me parece que con eso va a resultar más fácil la interpretación de todos estos conceptos. Por lo pronto vamos a mencionar que el queratinocito, que son las células de la epidermis, se comportan como presentadoras de antígenos, las células endoteliales o el epitelio del interior de los vasos, las plaquetas, que eran estos fragmentos celulares encargados de la hemostasia y la coagulación, y los mastocitos, que como les dije son células que también tienen gránulos en su citoplasma y también son llamados células cebadas. Vamos ahora a los órganos del sistema inmune. Acabamos de ver células, ahora vamos a los órganos. Vamos a tener órganos de la inmunidad primaria y órganos de la inmunidad secundaria. Los órganos de la inmunidad primaria van a ser el hígado embrionario, la médula ósea y el timo. ¿Por qué son denominados de la inmunidad primaria? Porque allí se forman las células de la inmunidad o se capacitan, como en el caso del timo, que yo les dije que era como la academia de policías o de SWAT. Entonces, la hematopoiesis, que es la formación de las células sanguíneas y entre ellas las células de la inmunidad, porque los glóbulos blancos, los linfocitos, vienen de la hematopoiesis. Entonces, la hematopoiesis ocurre en dos lugares. Como ustedes ya saben, en la médula ósea roja, pero en la etapa embrionaria también en el hígado del embrión. Esa situación, cuando el niño nace y comienza a desarrollarse, ya se pierde. Solamente el hígado puede producir células sanguíneas cuando está en la etapa embrionaria. Después deja de hacerlo y simplemente va a tomar el comando la médula ósea roja, que se encontraba en los huesos planos o en la diáfisis de los huesos largos, recuerden ustedes. Entonces, en situaciones patológicas, cuando hay alteraciones sanguíneas, puede pasar que el hígado vuelva a querer formar células sanguíneas y por eso se agranda. Eso se llama hepatomegalia, el agrandamiento del hígado, por estar formando células sanguíneas. Pero eso nos está indicando una patología, una enfermedad, una alteración, porque en condiciones normales solamente el hígado embrionario puede producir células sanguíneas. Una vez que el niño nace, y sobre todo en la etapa adulta, nunca más se tendría que producir células sanguíneas en el hígado en condiciones normales. Ya únicamente lo va a hacer la médula ósea. Pero el timo es considerado órgano de la inmunidad primaria porque allí se capacitan los linfocitos T, que son aquellos linfocitos que una vez que salen de la médula ósea, salen con el aviso o con la llave que le da el ingreso al timo para capacitarse. Y los órganos de la inmunidad secundaria van a ser los ganglios linfáticos, que son los ganglios que habitualmente se inflaman, por ejemplo, en el cuello cuando uno tiene una amigdalitis, en las axilas, en la ingle. Todos esos nódulos que uno palpa cuando se agrandan ante un determinado proceso infeccioso son los ganglios linfáticos. Algunos de estos ganglios son superficiales, que son precisamente los que se pueden palpar, y otros ganglios son profundos, no se pueden palpar, simplemente se ven con estudios, métodos por imágenes como ecografías, tomografías, resonancias, etc. El vaso es el órgano que se encontraba en el hipocondrio izquierdo, acuérdense ustedes, en el abdomen, y es el órgano que tiene dos funciones. Por un lado, ser reservorio de sangre, esa es una de las funciones del vaso, y la otra función es ser un órgano de la inmunidad secundaria. ¿Por qué? Eso no les dije hace rato. ¿Por qué se llaman órganos de la inmunidad secundaria? Porque allí se alojan las células de la inmunidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo que tiene que ver con otro ejemplo que voy a dar más adelante para ir dándole forma a todos estos conceptos. Habíamos dicho que en el timo se formaban o capacitaban los linfocitos T, que serían como los agentes SWAT, la academia de policía. Una vez que se capacitan, ¿a dónde salen los agentes SWAT o los policías después que se reciben? Van a las respectivas comisarías, ¿verdad? Bueno, las comisarías serían los órganos de la inmunidad secundaria. Los ganglios linfáticos en primer lugar, luego el vaso, que podríamos decir que es la central de policía, si quieren. ¿Por qué? Porque no se formaron allí, simplemente se van a alojar ahí hasta que sean necesitados.
Por eso son órganos de la inmunidad secundaria. Allí se alojan, pero no se forman. Bien, otro órgano de la inmunidad secundaria son las adenoides, que se encuentran detrás de la nariz, las amígdalas faringeas, que están precisamente en la garganta, las que generan las famosas amigdalitis, el apéndice, que se encuentra al final del intestino delgado cuando comienza el intestino grueso, que genera la famosa apendicitis, que es la inflamación del apéndice cuando hay algún proceso infeccioso, y habitualmente eso termina en una cirugía para extirpar ese apéndice. Y después los tejidos asociados al sistema inmune, como las placas de Peyer en el intestino, y MALT quiere decir, leídas porque son siglas en inglés de atrás para adelante, tejido linfoide asociado a mucosas. Eso quiere decir MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Dentro de estas MALT tenemos VALT y GALT, donde VALT nuevamente son siglas que las leemos de atrás hacia adelante y quiere decir tejido linfoide asociado a mucosa bronquial, y GALT, tejido linfoide asociado a mucosa gástrica. Es decir, son tejidos que están dentro de otros órganos, pero que tienen función de protección o de inmunidad. Son todos estos secundarios porque allí se alojan las células, pero se forman o capacitan en los órganos de la inmunidad primaria. Bien, aquí tenemos un esquema, un dibujo, donde vemos, empecemos con los órganos de la inmunidad primaria. ¿Cuál es el primer órgano de la inmunidad primaria? La médula ósea, que acá en este caso está marcada en la diáfisis de un hueso largo, porque esta es una persona adulta, entonces yo no lo menciono al hígado acá, menciono la médula ósea y menciono el timo, que es donde se capacitan las células que van precisamente a tener la llave para capacitarse aquí. La llave es un término simbólico, chicos, ¿sí? En realidad son receptores de membrana, proteínas, que le indican como una suerte de cartel dónde tienen que ir a actuar, que sería el timo. Muy bien. Después los órganos de la inmunidad secundaria vamos a tener, empecemos con los ganglios linfáticos, que son todas estas como bolillitas o nuditos que ven aquí, son los ganglios linfáticos, como nódulos. Después tenemos las amígdalas palatinas, las adenoides detrás de la nariz, el vaso, las placas de Peyer en el intestino, el ciego. Todas estas son estructuras de órganos secundarios de la inmunidad. Y lo que están viendo acá como cablecitos no son otras cosas que los vasos linfáticos, que es el tercer componente del sistema inmune. Habíamos dicho que teníamos células, órganos, vasos linfáticos y la linfa. La linfa es la parte líquida que va a circular dentro de esos vasos linfáticos. Entonces ahí vemos cómo todo el sistema inmunológico está unido por estos vasos linfáticos. Bien, vamos a los órganos de la inmunidad primaria. El hígado embrionario, como habíamos dicho, únicamente en la etapa embrionaria va a tener la función de hematopoiesis o de formación de sangre. Esta función desaparece una vez que el niño o niña nace. La médula ósea, acuérdense que la médula ósea roja es la que produce las células sanguíneas, el resto que ven aquí en blanco es grasa, es la grasa que tiene la médula ósea. Acuérdense que yo les decía que la médula ósea es el caracú del puchero que comemos en el caso de la vaca, ¿sí? Esa grasita que se encuentra dentro del hueso de la vaca, ese es el caracú. Bueno, ese caracú es la médula ósea. Justamente tiene un gran componente graso, fíjense que la mayor proporción son globos blancos, eso es grasa. Mayor componente graso, y la parte roja, por eso se llama médula ósea roja, es la que va a producir el tejido hematopoyético. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Bien. Vamos ahora al timo.
El timo era esta glándula que se encuentra en el mediastino anterior, en el tórax, que tiene, si uno lo ve histológicamente, una corteza y una médula. Y si también la vemos externamente, vamos a ver que tiene una suerte de tabiques, corteza, médula y tabiques. Y una cápsula, que era el estroma de tejido conectivo que rodeaba los órganos. La capacitación de los linfocitos aquí en esta médula, tenemos los famosos corpúsculos de Hassall, que es Hassall la persona que los descubre en el microscopio, por eso lleva este nombre. Y si uno observa cómo se capacitan los linfocitos, van desde la corteza hacia la médula, es decir, como si estos fuesen los agentes SWAT de primer año, los de segundo año, tercer año, hasta que llegan a cuarto, quinto año, se reciben y entonces salen por los vasos sanguíneos para ir a la comisaría que les toque ir, ganglios linfáticos, vasos, etcétera, y quedarse ahí alojaditos hasta que sea necesario que actúen. Vamos a los órganos de la inmunidad secundaria y tenemos el ganglio linfático, que tiene esta fórmula arriñonada, como de poroto o haba, forma de nódulo, y que va a tener la siguiente característica. También tiene una corteza, que es esta que ven celeste, tiene una cápsula y tiene en su interior una médula. Y fíjense ustedes que tiene un vaso que sale aquí adelante y otros vasos que llegan hacia la corteza. Estos vasos que le llegan al ganglio se llaman aferentes y el que sale se llama vaso eferente. Veamos aquí, bueno, esto es una histología donde se ve la zona medular, la zona de la corteza, la cápsula, el estroma que lo rodea y cómo se va formando el nódulo linfático. ¿Por qué es importante conocer esto de los vasos? Fíjense acá en este dibujito, aquí tenemos toda la cadena ganglionar, todo eso que ustedes ven como redondeles oscuros, esos son los ganglios. Estos serían ganglios más profundos, los que están acá en la ingle, en la axila y en el cuello van a ser superficiales. Y cómo están todos unidos por los vasos linfáticos. Entonces, ¿por qué tenemos los vasos aferentes? Porque a través de estos vasos van a llegar las células de la inmunidad que se produjeron en la médula ósea y aquellas que se capacitaron en el timo. Llegan esas células de la inmunidad como si fuesen los policías que recién se reciben, llegan y se alojan en el ganglio que sería una de las comisarías. Y cuando es necesario que salgan, van a salir por este vaso eferente nuevamente a la circulación linfática y de ahí a la circulación sanguínea para ir a actuar donde tengan que actuar. Aquí tenemos el vaso. Habíamos dicho que el vaso es un órgano que se encuentra en el hipocondrio izquierdo del abdomen. Si uno lo ve histológicamente, también tenemos una cápsula, tenemos una corteza y una médula, pero sobre todo acá lo que nos define en la histología es lo que se llama la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca, también llamada el nódulo linfático, es la parte que tiene a su cargo la inmunidad, donde se van a alojar estas células de la inmunidad. Mientras que la pulpa roja o la pulpa esplénica es aquella que tiene a su cargo el reservorio de sangre. Fíjense que mayor cantidad tenemos de pulpa roja. Esa es la función de reservorio de sangre. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes de tener que salir corriendo para alcanzar el colectivo, por lo que fuese, y empieza a dolerles el hipocondrio izquierdo, sobre todo si hace mucho no venían haciendo ejercicio. Eso es porque como el vaso es el reservorio de sangre, cuando uno empieza a correr se necesita más sangre, comienza a activarse el vaso para mandar más sangre al resto de la circulación y entonces genera como esa molestia o dolor cuando uno no está entrenado. Pero por otro lado tiene a su cargo la función de la defensa gracias a los nódulos linfáticos o pulpa blanca. Acá vemos la cápsula del vaso, bueno, y las arterias y venas que ingresan a este órgano. Las amígdalas faringeas, que son aquellas que se encuentran en la faringe, a los costados de la úvula o campanita, que habitualmente dan la amigdalitis o faringitis. Aquí vemos los folículos linfoides dentro de estas
amígdalas, y ahí se encuentran las células de la inmunidad. ¿Y por qué están ubicadas a este nivel? Precisamente por todo lo que ingresa a la boca, así como las